Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC, que responde al 5 de junio de 2019. Calendario económico. Comenzamos con cifras dadas a conocer el día de ayer en Asia con respecto a lo que tiene que ver con el PMI en Japón y en China. Con respecto a ambos indicadores, pues el PMI de Japón mostró una leve moderación en lo que es en su medición compuesta, bajando de 50.8 a 50.7. Esto no generó tanta interés entre los inversionistas. Sí, lo que ocurrió con el PMI compuesto de China, pues para sector privado, el Caixin PMI Composite, donde la cifra bajó de 52.7 a 51.5 y pues obviamente esto genera dudas sobre lo que ha venido ocurriendo las últimas semanas, específicamente con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Recuerden que China supuestamente se está fundamentando, se está concentrando más en lo que es su sector, el tema interno, más asociado al sector servicios. Pero el sector servicios en China también moderó su crecimiento, viene de 54,5, el mercado esperaba que se quedara muy cerca del 54, bajó hasta 52.5. Es decir, estos indicadores de China nos muestran algunas dudas, ya no solamente sobre el tema manufacturero, que es muy normal por el tema de la guerra comercial, sino sobre ya temas internos de la economía china, a pesar de que hoy su presidente dijera que ellos tienen todas las herramientas para garantizar que se cumplan los objetivos de crecimiento. Con respecto a Europa, declaraciones de miembros del Banco Central, también los PMIs compuestos pues para el tema del Reino Unido. La cifra se moderó algo para este país, pasando de 51 a niveles muy cercanos al 50.9. Con respecto a Francia, algo de moderación también. En Alemania, en su medición final, si bien es cierto, viene en recuperación, pues recuerden lo que hemos mencionado sobre el sector manufacturero, de manera específica, el sector servicios pues ha estado relativamente estable y Europa como un todo, entonces frente a la medición preliminar registró algo de aceleración, pasando de 51.6 a 51.8, pero esta aceleración no es suficiente para que uno modifique unas expectativas de crecimiento muy moderados, muy leves en la zona euro. De acuerdo a estos indicadores de los PMI, el crecimiento del segundo trimestre del año de la zona euro sería del 0.2%. Actualmente el mercado espera un crecimiento del 0.3%. Recuerden que allá estas expectativas de crecimiento se hacen trimestre a trimestre del mismo año, no frente al mismo trimestre del año anterior. Con respecto a los Estados Unidos, tenemos cifras ya fueron publicadas, de generación privada de empleo, 27,000 puestos de trabajo solamente frente a una expectativa de 185,000. Más adelante hablaremos sobre estas implicaciones, pero recuerden lo que hemos manifestado nosotros. El sector laboral me muestra a mí con rezago lo que ha venido ocurriendo en la economía. Si esto llegara a continuar presentándose en los próximos meses, lo que estaríamos diciendo es que efectivamente hace de pronto cierre 2018, comienzos 2019, se estaría ya deteriorando la economía estadounidense. Hay que verlo, obviamente, pero este es un campanazo de alerta muy, muy importante con respecto a estos indicadores del mercado laboral de Estados Unidos dados a conocer el día de hoy. También en Estados Unidos hoy tenemos declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida. El mercado estará muy atento, al igual que lo estuvo el día de ayer con el presidente de la Fed, para ver si hay un cambio en su discurso. Efectivamente, en apariencia, Powell dijo ayer algunas cosas diferentes que estaremos hablando más adelante. Otros miembros de la Reserva Federal también hablarán, otros dos diferentes a Richard Clarida. Tenemos hoy en Estados Unidos también los PMIs, el ISM no manufacturero, que para el caso estadounidense es como el indicador con mayor tradición para hacer este tipo de seguimiento, y los inventarios de petróleo que, si bien es cierto, de manera oficial esperan una caída de 2 millones de barriles. Ayer los APIs no cayeron, sino subieron, así que esta expectativa que estamos viendo acá no es tan válida. Lo importante es ya lo que ocurrió ayer y por eso vamos a explicar también una dinámica débil del WTI durante el arranque del día de hoy. Al cierre de la jornada tendremos en Colombia las cifras de inflación. Nuestra expectativa está muy cerca del mercado, no hay grandes sorpresas. Nuestra expectativa está alrededor del 0.29%, inflación del 3.29 de 12 meses. El mercado tiene inflación del 0.31%, 2 puntos básicos más, con inflación 12 meses 3.30. O sea, estamos 3.29, 3.30 en inflación. Veremos a ver cómo continúa impactando este tema de la depreciación del peso en el tema inflacionario, que probablemente sea uno de esos efectos que los analistas estén apostando o haciéndole mayor seguimiento en el corto plazo.
Con respecto entonces a los anuncios de las últimas horas, interesante continuar haciéndole seguimiento a estas medidas de retaliación de China en contra de Estados Unidos y Canadá. Canadá, el gobierno canadiense reportó que administrativamente están haciendo una mayor verificación de los productos cárnicos traídos desde América del Norte. Eso es lo que hacen en los puertos, es retrasar cualquier tipo de negocio de índole comercial. Recuerden que en temas comerciales yo tengo las tarifas y tengo las medidas fitosanitarias y tengo otro tipo de barreras al comercio que ahora está implementando con mayor fuerza China y pues que se está sintiendo por el otro lado de los agricultores y los productores agropecuarios, no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá. Recuerden que en Canadá hace algunos meses pues apresaron a la hija del fundador de Huawei, que Estados Unidos solicitó su extradición y entonces China le está respondiendo a ambos países pues con medidas comerciales agresivas. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional reversó una mejora que hizo hace algunos meses al pronóstico de crecimiento de China. Tenía una medición de 6.2%, la subió al 6.3% y nuevamente pues todo lo que ha venido ocurriendo la redujo a 6.2%. Esto no parece, digamos, unos cambios grandes desde el punto de vista de la magnitud, pero sí la incidencia de la tendencia es interesante. Hace algunos meses veíamos que todo como que parecía estar rebotando, habíamos dado el reporte de Goldman Sachs que ellos decían que el peor momento había sido en cierre del año 2018, pero ahora con todo este tema de la tensión comercial, las expectativas favorables en apariencia vienen deteriorándose. A esto hay que sumarle lo que vimos sobre los PMIs en China, que también estuvieron por debajo de lo anticipado. En Europa, pues también interesante que ese PMI, si bien es cierto, es revisado un poquito al alza frente a la medición preliminar, pues la cifra es creyente o consistente con un muy bajo crecimiento de la zona euro. Y en los Estados Unidos, anuncios interesantes, pues este tema de la generación de empleo privada es muy relevante el día de hoy. 27.000 puestos de trabajo, pues cuando yo miro la cifra anterior que había sido de 275.000, yo digo, claro, es una corrección porque la anterior cifra había sido muy alta, el promedio era 150.000, 180.000, 275.000 tenía que ser compensados, pero digamos que la compensación, por un lado, no estaba siendo descontada por los analistas, el más bajito esperaba hoy 155.000, recuerden que hablamos es que el observado fueron 27.000 nomás, pero incluso descontándole que digamos que el promedio son 180.000, el mes pasado fueron 275.000, es decir, bájele 100.000 al promedio, me da 80.000 en un caso muy bajito. Estamos hablando que 27.000 puestos de trabajo, esto no se veía desde marzo de 2010, cuando hasta ahora la economía también se estaba saliendo de ese proceso recesivo. Así que es un campanazo de alerta. No puedo hacer un análisis con base en un único indicador, pero sí es una señal que sin duda hay que estar sopesando de manera importante hacia futuro. Y en el lado comercial, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ya se manifestó muy preocupado por este tema de las tierras raras. Dice que el estilo de vida actual difícilmente puede mantenerse sin ese tipo de insumos. Entonces, digamos que esto es una clara señal de que Estados Unidos no tiene los mecanismos para reemplazar a China en este mercado. Obviamente, China tampoco tiene otro demandante importante de materias raras como para decir yo no le vendo a uno y sí se lo vendo al otro, pero lo que están el concepto de varios analistas es que lo que va a terminar haciendo es que las compañías estadounidenses le van a dar la vuelta a la sanción y reimportando o subimportando, el término que sea, no directamente desde China, sino desde compañías europeas que importan de China y ellos se lo llevan luego a Estados Unidos. Esto lo que hace básicamente es incrementar el costo, sin duda, y nos estaría mandando a nosotros de un escenario que hemos tenido durante los últimos años, que es de un crecimiento moderado, no es malo, es moderado, con baja inflación, a un crecimiento bajo con una inflación más alta. O sea, ese es un peor escenario, incluso para el mercado accionario, de lo que nosotros veníamos observando, especialmente en el caso de mercados desarrollados, que es como nuestra tesis de análisis durante los últimos meses. Y en este tema de comercio, pues obviamente está el ministro de Relaciones Exteriores mexicano de visita en la Casa Blanca, se va a reunir con el vicepresidente Mike Pence, pero allá pues están un poco indecisos en lo que ha venido ocurriendo. Vamos a ver que en la parte de acciones nosotros ayer tuvimos un fuerte rebote. Los senadores republicanos en apariencia se reunieron con el abogado en la Casa Blanca y le dice, nosotros no vamos a apoyar estos aranceles a México y vamos a vetar la decisión presidencial. Para que lo tengan en cuenta, hasta el momento el presidente Trump ha sido relativamente independiente en estas decisiones de carácter comercial, pero el Congreso se le puede anteponer si una mayoría, digámoslo así, absoluta, casi 2/3 del Congreso se opone a la decisión presidencial. Recuerden que en las anteriores, por ejemplo, en el tema de la declaratoria de emergencia, no, el Congreso, especialmente el Senado, no alcanzó esas 2/3 para oponerse, pero en este tema
tema de las relaciones comerciales, de los aranceles contra México, ya varios senadores republicanos le dijeron al presidente que tienen suficientes votos para vetar la decisión presidencial. Por eso, en apariencia, ayer los mercados también estaban reaccionando de manera favorable ante esos anuncios. Obviamente, el presidente Trump tuiteó que esta decisión de los senadores republicanos es una estupidez, es decir, que es una tontería completa y que él va de todas maneras a implementar esos aranceles. Así que vemos que aquí no hay ningún tipo de negociación diplomática del presidente de los Estados Unidos, simplemente está anteponiendo sus intereses de campaña a lo que viene o a lo que podría ocurrirle a la economía como tal. Tal vez la única noticia positiva en este tema comercial es que Canadá continúa con su interés de refrendar este acuerdo comercial firmado el año pasado y que ellos continuaban entonces en el Congreso con el trámite de la iniciativa. Con respecto a los mercados accionarios, ayer en Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, fuerte valorización, más del 2%, entonces ya mencionamos que una de las razones es aparentemente esta idea de los senadores republicanos de vetar la decisión presidencial de más aranceles a México. Y por otro lado, habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abandonó completamente la referencia a ser pacientes. Y de alguna manera como que va empezando a abrir el camino para que la Fed sea más flexible ante lo que está ocurriendo. Y esto sirvió en el mercado accionario para que se presentara un repunte, en el mercado de divisas para que el dólar se debilitara, no porque la tasa de la Fed ya bajó, sino porque el mercado cada vez refuerza su idea de que hay que bajar la tasa y eso debilitaría el dólar estadounidense. Y el mercado de renta fija no bajó más, esto es lo interesante en términos de tasas de interés de descuento, porque ya el nivel por sí, como mencionábamos nosotros, ya estaba descontando 2 veces y media de recortes de tasas el día de ayer. Así que de alguna manera estas referencias de Jerome Powell son favorables en términos generales o es música para el oído de los operadores, que eran lo que estaban queriendo que dijera la Reserva Federal. Hoy tenemos que los futuros de Estados Unidos estaban valorizando hace algún momento como cerca del 0.3, 0.5%, ahí se ha mantenido en ese nivel. Claro, antes del dato de la generación privada de empleo estaba un poco más alto, en este momento se ve algo de moderación, pero digamos que el ambiente el día de hoy es que las posibles medidas que tome el Senado de los Estados Unidos, más ese cambio de discurso de la Fed ya no de paciencia, sino de más flexibilidad, puede de alguna manera ayudar a los mercados accionarios. Desde nuestro punto de vista, nos preocupa más lo que está ocurriendo en el tema de la economía como tal. Nosotros somos pues de esos que hay que reducir en estos momentos la exposición para ver qué ocurre y cómo continúa evolucionando todas estas tensiones. Con respecto a las monedas, estamos viendo hoy una dinámica relativamente mixta. Sobre todo el día de ayer un debilitamiento del dólar contra las monedas con las que se había valorizado más. Aquí tenemos varias monedas de América Latina, entre ellas el peso colombiano, sobre todo el peso mexicano, contra el real de Brasil no tanto. Recuerden que la semana pasada el real de Brasil no perdía, sino era la moneda latinoamericana más fuerte. Obviamente esta semana no tenía mucho que recuperar y por eso también pues estamos viendo esa relativa lateralidad del real brasileño. Como mencionaba previamente, esas expectativas de recortes de tasas de interés alimentadas por el cambio de mensaje de la Reserva Federal, Jerome Powell dijo que ellos van a reaccionar de manera apropiada a estas tensiones comerciales. Es la primera vez que dice eso y al mismo tiempo no dicen sobre el término de paciencia, porque antes decía, nosotros tenemos las herramientas para reaccionar a lo adecuado, pero por el momento vamos a ser pacientes. Ahora solo dijo que ellos tienen las herramientas para reaccionar de manera adecuada. Se olvidó de esa parte de mantener la tasa de interés inalterada. Con respecto a lo que es el mercado petrolero, el WTI bajó. El día de ayer tuvimos un incremento en los inventarios privados de petróleo, lo que publica normalmente el Instituto Americano de Petróleo. Fueron 3.55 millones de barriles más de inventarios, el mercado esperaba 2 millones. Así que esto, en vez de ayudar a la dinámica del precio del petróleo, lo enterró más. Nuevamente estamos en los 53 o por debajo de ese nivel de los $53 para el WTI. Esto en medio de los siguientes eventos. El primer evento tiene que ver con una caída ya confirmada de las exportaciones venezolanas del 17%, solamente 834.000 barriles día de petróleo exportado. Recuerden que Venezuela la semana pasada reportes que tenía represados más de 13 millones de barriles en sus puertos, en tanqueros y pues, en otros tipos de almacenamiento que no pueden ser pues vendidos al exterior precisamente por lo que está implementando Estados Unidos como sanciones. Por otro lado, RBC dice que para que Arabia Saudita balance el mercado petrolero tiene que reducir aún más su producción
Entonces, si se dan cuenta, son visiones completamente diferentes lo que escuchábamos ayer de Citigroup y lo que está diciendo hoy RBC. Desde nuestro punto de vista, ratificamos nuestra idea, alrededor de los $60 el WTI tiene sentido. Obviamente hay una gran volatilidad alrededor de ese nivel y actualmente en nuestro concepto pues el mercado está sobre reaccionando, pero eso no quiere decir que se vaya a devolver de manera rápida hacia ese nivel que creemos nosotros sería el nivel justo para promedio 2019. Y finalmente el presidente de los Estados Unidos dice que ellos, si bien es cierto, ayer hablaban sobre conversar con Irán, está diciendo que si vean que Irán desarrollaba armas nucleares, que eso garantizaba de alguna manera algún tipo de intervención militar por parte de Estados Unidos. Así que todo lo que estamos hablando nosotros es un tema más de tensiones que no está siendo suficiente para frenar esa bajada del WTI. En nuestro concepto, pues, digamos que ya se le ha ido la mano entonces a este ajuste, pero el ambiente de mercado pues todavía no es suficientemente robusto como para ver que haya algo de estabilización en el WTI o en el Brent. Con respecto a el mercado de renta fija, estamos viendo hoy tasas de la mayoría de mercados descendiendo un poquito, pero digamos que ya no son los mínimos de la semana, los mínimos de la semana se habían registrado el día lunes, ayer hubo algo de repunte, a pesar de que el mercado escuchó que Jerome Powell les dijo lo que ellos querían escuchar. Aquí interesante, internacionalmente hay una divergencia, tiene que ver con Italia. Las tasas de Italia se han subido porque ya la Comisión Europea, de acuerdo a un medio italiano, inició el proceso sancionatorio en contra de este país. Le va a solicitar a Italia que reduzca el déficit entre unos 3 y unos 4 billones de euros. Si no lo hace, entra en este proceso pues de cobro de una multa a este país. También la semana pasada habíamos tenido al primer ministro italiano, Matteo Salvini, hablando sobre este tipo de posibilidad, pero no mostrándose en extremo preocupado por la misma, simplemente con algo de sarcasmo a esta posible reacción de la Comisión Europea. Hoy el mercado se está preparando para que mañana el Banco Central Europeo se reúna y está esperando que ese Banco Central Europeo, ante la evidencia de desaceleración económica, modifique su discurso y muestre qué señales o qué herramientas podría estar implementando para ayudar a que la economía estabilice su dinámica. Y con respecto al tema de Japón, ya hemos hablado de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, nos falta el Banco de Japón. El mercado está descontando que de aquí hasta abril del próximo año también reduzca la tasa. Recuerden que Japón tiene una tasa de interés del menos 0.1% en plazo y del 0% o alrededor del 0% para los títulos a 10 años. Pues el mercado está descontando que el Banco Central de Japón va a poder reducir la tasa de aquí a abril del 2020 en otros 10 puntos básicos más en las tasas de corto plazo. Es decir, se va a quedar no en menos 10, sino en menos 20, menos 0.20 pues, por ciento. Con respecto al tema de Pemex, el director de finanzas de la petrolera anunciaba que está en un proceso de manejo de pasivos. Recuerden que ese concepto ya lo escuchamos nosotros hace algunas semanas con Avianca, el Liability Management. En eso exactamente está Pemex actualmente, que con todas las iniciativas implementadas por el gobierno se ha logrado reducir el apalancamiento de 4 billones de dólares. Ellos tienen una deuda de más de 100 billones de dólares, pero que con eso implementado en el corto plazo, en los últimos 6 meses ha logrado eso, y que tienen 2 billones de dólares adicionales para iniciar un proceso de refinanciamiento a través del mercado de capitales, es decir, recompra de bonos que vencen en el corto plazo y emisión de bonos con mayor duración. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden que en resumen tenemos una jornada en teoría relativamente estable, exceptuando el tema de commodities, que las expectativas están viéndose favorecidas por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abandonando la paciencia y hablando de actuar apropiadamente a las tensiones comerciales, pero que al mismo tiempo los indicadores económicos hoy nos dieron una sorpresa muy negativa con respecto a la generación de empleo privada en los Estados Unidos. Damos inicio al reporte Colombia, los dejamos con Edwin. Gracias, Dani, buenos días. De acuerdo con el Banco de la República, se informa la evolución de la balanza de pagos en el primer trimestre de 2019. La cuenta corriente del país presentó un déficit de 3.614 millones de dólares, lo cual representa un aumento de 28.8% con respecto a lo registrado el año pasado. También presenta como un déficit como tal del 4.6% con relación al PIB, un 1.17% por encima de lo que representaba el año pasado. Este incremento se originó por el aumento en dólares del déficit en cuenta corriente y el efecto de la depreciación, que afecta principalmente en el corto plazo a la balanza comercial. En este punto hay que destacar como tal las expectativas que tiene tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda, que
es de 4.3% y 4.1% respectivamente, y pues que está por encima, al menos en el primer trimestre, en 30 puntos básicos con relación como a los pronósticos. Asimismo, el Banco de la República informó que la inversión extranjera directa en Colombia durante el primer trimestre fue de 3.335 millones de dólares, superior en 68.4% con respecto al mismo mes del año pasado, con respecto al mismo trimestre del año pasado. Por otro lado, de acuerdo con el DANE, las exportaciones en el mes de abril aumentaron alrededor del 2.2% con respecto al mismo mes del año pasado y se ubicaron en 3.866 millones de dólares. Este incremento fue explicado principalmente por el crecimiento del 5.1% en las ventas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, que tuvieron una participación del 60.8%, ya es el cuarto mes consecutivo en el que las exportaciones se incrementan. Sin embargo, la demanda interna, la gran demanda interna hace que también las importaciones aumenten más y posiblemente se refleje en un déficit más grande en la cuenta comercial. Con respecto al sector de combustibles, se exportaron alrededor de 20.7 millones de barriles de petróleo, lo que representa un aumento del 13% con respecto al mismo mes del año pasado. Finalmente, el Banco Mundial confirmó el incremento en las expectativas de crecimiento del país del 3.5% para este año. En enero tenía este pronóstico en 3.3% y mantuvo el pronóstico para 2020 en 3.7%. Gracias, Edwin. Entrando a la parte del mercado accionario, dos anuncios interesantes dados entre el día de ayer y esta madrugada. El primero tiene que ver con que Ecopetrol identificó un nuevo pues derrame de petróleo en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto es como la tónica de todos estos últimos meses. Ellos han implementado, recuerden, estrategias para que estos problemas del oleoducto Caño Limón Coveñas no le genere problemas operativos en la compañía. Sin embargo, en esta ocasión lo interesante es que no hay una causa específica o identificada de este derramamiento. Generalmente, pues obviamente eran los ataques guerrilleros del ELN a la infraestructura petrolera de Ecopetrol, pero en este momento no hay todavía un reporte de qué está sucediendo en este frente. Ecopetrol decidió entonces cerrar las válvulas, es decir, no está transportando crudo a través de este oleoducto. Por otro lado, Semargos continúa en el proceso de venta de activos no estratégicos. Estamos hablando de un tema de una compañía que produce carbonato de calcio, compañía de capital europeo. Ya en el primer trimestre de este año había hecho una venta por cerca de 20.000 millones de pesos. Entenderán que pues 20.000 es importante, pero frente al tamaño de la operación de Semargos pues no es tan relevante. Esa fue una primera parte de la venta y lo que está anunciando hoy es que terminó ya completamente con las ventas de esta compañía, que le reportó unos ingresos adicionales por cerca de 62.000, 63.000 millones de pesos. En total, estas ventas le generan un flujo de caja un poco superior a los 80.000 millones de pesos para la compañía. Estamos tratando de analizar cuánto le genera desde el punto de vista de la utilidad, es decir, haciendo la diferencia entre lo que tiene registrado en libros esta inversión y lo que efectivamente habría recibido. Por otro lado, el día de ayer el Colcap, como ustedes vieron, registró una leve valorización. Esa valorización de ayer, pues obviamente no fue correspondiente a lo que nos estaba presentando Estados Unidos del 2%, fue un incremento del 0.7% durante la última jornada. Se negociaron cerca de 150.000 millones, muy parecido al promedio, pero obviamente hay acciones con unos muy bajos niveles de liquidez, característico de estos periodos un poco de incertidumbre. Con respecto a lo que más se negoció ayer fue la acción preferencial Bancolombia, pero continúa llamándonos la atención los niveles altos de negociabilidad también del ETF del iColcap en nuestro país, cerca de 16.000, casi 17.000 millones de pesos negociados en este indicador. Recuerden que hay países en América Latina donde el activo que más se negocia en el mercado accionario no son las acciones de manera puntual, sino es el ETF. Ese es el caso de México, así que creemos nosotros que es un desarrollo que puede ser favorable para los inversionistas, teniendo en cuenta que ese ETF tiene un menor nivel de volatilidad, o sea, y desde ese punto de vista, pues no quiere decir que sea mucho más seguro estar incluido en este activo como tal frente a una acción puntual, pero sí desde el punto de la volatilidad, pues le da un poco más de confianza. Con respecto a
Lo que continúa corriendo desde el punto de vista técnico, no se ha modificado nuestra señal técnica de reducción de exposición lanzada el 13 o el 15 de mayo de pues del anterior mes, hacia mediados del anterior mes. Eso implicaría que necesitaríamos un rebote por encima de los 1520 puntos del Colca para decir cambiamos nuestra señal de corto hacia algo de largo. Por el momento incluso podemos tener incrementos hacia niveles de los 1520 puntos y ahí todavía nosotros estaríamos diciendo desde el punto de vista técnico que lo que hay que hacer es reducir la exposición. Así que no hemos cambiado nuestro discurso frente a lo que ocurrió el día de ayer. Hoy seguimos pensando que estas jornadas de repuntes, ya sean leves o moderados, tienen que ser aprovechadas para reducir exposición, pues el tema fundamental continúa siendo muy difícil. No solamente Colombia ha tenido una recuperación más débil de lo esperado, sino lo que estamos viendo es un deterioro de las condiciones internacionales y esto de alguna manera puede estar impactando las expectativas futuras sobre lo que serían las utilidades de las empresas en Colombia. Con respecto a acciones puntuales, hoy retomamos la dinámica de Corficol, a pesar de que ayer negoció muy poco. En el tema de Corficol, los precios que se han venido negociando son cercanos a los 23.000, llevamos cerca de 2 semanas escados hacia ese nivel. Recuerden que la tendencia alcista ya se perdió para el caso de Corficol la semana pasada, tenemos de hecho una señal bajista ahora sobre Corficol, ya no solamente estaba estancado, sino que nuestra señal nos está diciendo, oiga, es probable que pueda tener una corrección un poco más fuerte. Esa señal solo cambiaría si Corficol llegara a superar los 24.000. Ahorita estamos en niveles de 23.000, es decir que en este momento estaría apuntando Corficol hacia un primer objetivo cercano hacia los 20.000 pesos por acción. Eso es lo que me está diciendo ahora. Si yo tengo Corficol en el portafolio solo por temas de análisis técnico, podría reducir la exposición porque esa es la señal técnica que me está dando el indicador o que me lanzó hace cerca de 2 días. Desde el lado del fundamental, recuerden lo mismo. Los ingresos contables de Corficol fueron muy altos, entonces la utilidad muy buena desde ese punto de vista, la lectura que leímos nosotros a esos resultados de Corficol fue positiva, pero fue apalancado por tema de infraestructura, precisamente pues uno de los principales riesgos que tenemos en este momento con todo el proceso de investigación de Ruta del Sol 2. No sabemos ni siquiera el tipo de decisión que pueda llegar a adoptar los jueces, ni el momento en que salga ese tipo de decisión. Entonces, todas las personas que mantengan sus posiciones en Corficol tienen que tener en cuenta que están sujetas a este tipo de decisiones. La compañía operativamente está mostrando que vale más, pero ese es el riesgo legal que me impide a mí materializar esas mejores cifras desde el punto de vista fundamental. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes entonces con el caso de Corficol. Con respecto a GEP, la semana pasada mostrábamos mucho cuidado con 2110, lo tocó durante la semana pasada, hoy estamos en 2145. ¿Sí? GEP, recuerden que desde el punto de vista fundamental es una compañía, digamos, muy sólida, con tendencias crecientes en ingresos, en utilidades, la repartición de dividendos de GEP es una de las más altas del mercado. De alguna manera GEP sigue siendo una de nuestras preferidas en estos momentos de estrés, tanto por su tema fundamental, estabilidad en la parte fundamental, como por su característica también estabilidad en el mercado de capitales. Entonces yo tengo esos dos eventos o esos dos factores en este emisor. Sin embargo, recuerden nuestra advertencia, en caso otra vez de que baje 2110, uno podría transitoriamente reducir la exposición si no tiene que estar expuesto al mercado accionario. Si tiene que estar expuesto al mercado accionario, obviamente lo mejor es estar en este tipo de emisores que son más conservadores o menos volátiles, como es el tema de GEP o el tema de Nutresa o el tema de PISA. Uno de esos emisores me muestran a mí mayor estabilidad. Hasta aquí el reporte de las acciones, los dejamos con Edwin para el dólar y la renta fija. El peso colombiano se recuperó en el día de ayer, en la tasa de cambio cerró en 3.290 pesos por dólar, cayendo 2.61%, una de las caídas más acentuadas en lo que lleva del año, negociándose alrededor de 1.449 millones de dólares, también un monto de negociación bastante alto. Esta recuperación en el peso colombiano se dio tanto al debilitamiento en el dólar del día de ayer como al del lunes, solo que pues al ser festivo acá no se negoció ese día. Técnicamente, a pesar de que vimos una tendencia alcista, las próximas jornadas nos van a confirmar si hay un cambio de tendencia o si esta tendencia como tal o esta recuperación es transitoria y de nuevo comenzamos a ver una tasa de cambio más alta. Todo dependerá principalmente de lo que ocurra con
con el dólar como tal, con el índice de XY o con el índice de Bloomberg de XY, que por el momento pues está cayendo y así mismo lo está haciendo la tasa de cambio. Con respecto a renta fija local, los TES continúan valorizándose. Los TES a 2024 cerraron el día en 5.62%, un mínimo desde 2013. Ya lo habíamos mencionado, de que simplemente iba a tocar estos niveles. De aquí en adelante tocará observar cómo va a ser la tendencia. Por ahora continúa siendo hacia la baja, hacia mayores valorizaciones, lo cual pues es lógico dentro de dentro de un ambiente de incertidumbre como tal. Por otra parte, los TES a 2028 cerraron el día en 6.33%, cayendo 6 básicos. En promedio, la curva de TES en pesos se valorizó 6.39 básicos, mientras que la de VR lo hizo en 0.6 básicos. Esta todavía mantiene como tal una estabilidad en sus tasas, con movimientos mixtos dentro de sus referencias y a la espera de lo que sea el dato de inflación el día de hoy. En deuda corporativa, finalmente se operaron alrededor de 23.000 millones por bolsa y 739.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019-2020 y representan alrededor del 50% del monto total de negociación en una jornada normal como tal. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.